Dios y los poderes del siglo venidero, que recayeron en otra vez que renovados para arrepentimiento y crucificados de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, y exponiéndole ¿qué? A vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es que reprobada, está que próxima a ser maldecida, y su fin es que su fin es ser quemada. Padre, te damos gracias, te agradecemos la bendición y la oportunidad de acercarnos a tu presencia. Honramos tu nombre, Dios. Te alabamos y te glorificamos porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia y tu fidelidad que permanece para siempre. Honra, Señor, yo te pido, te doy la honra, la gloria y la alabanza, pero también, Señor, unge mis labios, purifícame con hisopo, que tu gracia y tu favor, Señor, sea una vez más, Señor, a través de tu palabra. En nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar. Segunda parte, hermano, esta vez el escritor a los hebreos no solamente habla una advertencia contra la inmadurez, sino esta vez también habla en contra de la superficialidad de la fe. Y hermano, es algo que nos debe de poner a pensar. Ser superficiales en la fe. El problema de ser superficiales es que quiere decir que no tenemos, hermano, una base definida en lo que creemos. Parece que podíamos, hermano, entender que específicamente se escribe la epístola a los hebreos y eran judíos, hermanos, que habían creído en Jesucristo, que habían tenido, hermano, en cierta manera el conocimiento del arrepentimiento y la salvación, pero muchos de ellos, hermanos, estaban a punto de abandonar su fe. Es decir, habían dejado de estar permanentes en la fe en Jesucristo y ahora estaban prontos para retornar o prácticamente para abandonar o volverse a la antigua vida que antes tenían. Prácticamente se querían volver, hermano, a lo que antes ellos eran. Y esto se estaba ocasionando porque los oyentes o los creyentes a la que se dirige la carta a los hebreos eran hermanos que estaban siendo perseguidos y estaban cayendo, hermano, en desaliento. Los problemas y las circunstancias que estaban pasando en medio de las persecuciones, porque el que fuera judío, usted ve en el libro de Gálatas que Pablo tiene una confrontación con Pedro, porque los judíos querían que fueran circuncidados. Era una ley establecida para los varones, que cualquiera que llegaba a ser ya judío, prosélito, significaba que tenía que cumplir las de la ley. Y entre ellos estaban los ritos, las ceremonias, las prácticas religiosas que se llevaban de su tiempo. Y cuando se convertían al cristianismo, había una mezcla entre judío y griego que se mezclaban, hermano, en su cultura, y eso hacía que ellos se convirtieran. Y al convertirse querían, hermano, los judíos, los que eran de la nacionalidad, los que llevaban a cabo la ley, querían que cumplieran los requisitos, que se llevara a cabo todo lo que ellos practicaban. Entonces muchos de ellos, hermano, eran cuestionados por todo ese tipo de situaciones. No solamente, mi hermano, se veían bajo la persecución de su cultura y de su creencia, sino también que esto ocasionaba la falta de madurez, el descuido espiritual. Tendían a caer en el conformismo, la falta de fe, la falta de comunión, la falta de dedicación y la falta de entrega. ¿Qué estaba ocasionando entonces todo esto? Que los creyentes de aquel tiempo, en vez de permanecer firmes y mantenerse, hermano, firmes en la convicción de quien habían traído, tristemente, hermano, preferían abandonar su fe. Esa es la palabra de apostasía, abandonar, dar la vuelta, rechazar, evitar, o en pocas palabras, retornar a lo que antes hacían, para evitar, hermanos, ser cuestionados por todos los judíos de su época. Que podemos notar, hermano, las claras y explícitas palabras
a los lectores que el escritor a los hebreos les lleva para que comprendan el motivo de la exhortación. Sabe que el escritor está exhortando a los lectores a que pudieran entender la razón por la cual les estaba escribiendo. Y yo creo que para nuestros días, hermano, es una necesidad poder entender el porqué el apóstol o el escritor, hermano, así como el apóstol Pablo en los Gálatas, a los romanos, así como el escritor a los hebreos, toman en cuenta la necesidad de que el creyente tenía que crecer y no retornar a lo que antes era. La pregunta de esta mañana sería, ¿qué es lo que define su cristianismo? ¿Cómo lo definiría usted? Si yo le pregunto a su persona, ¿cómo define usted la vida cristiana? ¿Cómo define usted su vida cristiana? A lo mejor me va a decir, hermano, bueno, pues yo asisto a la iglesia, leo mi Biblia de vez en cuando puedo voy a la iglesia, cuando puedo no voy. Evito tener compromisos en la iglesia porque pues, de esa manera no me gusta que me estén buscando por los compromisos o por los requisitos o por las cosas que tengo que llevar. Y prefiero mantenerme, como me dijo en ocasión una persona, yo me mantengo al margen de la iglesia. Le digo, ¿por qué al margen? Porque si me meto a la iglesia son puros problemas. Mejor me mantengo al margen. Voy, escucho el mensaje del pastor, compro talento, ayudo a poner las mesas, hago esto, hago el otro, pero mire, me mantengo al margen. No me gusta meterme en problemas en la iglesia. El escritor de los hebreos, hermano, va más allá. El escritor de los hebreos desafía a los que antes creían en Jesucristo, pero que han abandonado o estaban abandonando su fe. Y les declara, hermano, te lo voy a decir en las 3 palabras que están ahí en la Biblia. La primera dice, porque es imposible, dice lo que dice, porque es imposible que los que una vez fueron, ahí en la advertencia del capítulo 6, dice, en lo que hemos leído, y podemos analizar, tomar en cuenta, que él advierte y puede definir lo que está pasando. El versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, como que en la mente del escritor, le está haciendo como que, ¿cómo es? A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y menciona las palabras exactas para los creyentes de ese tiempo. Él declara y dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. La palabra ahí, hermano, define los que fueron redarguidos o contristados por el Espíritu Santo para el arrepentimiento. El escritor está diciendo, no puede ser posible, o no comprendo, o no entiendo cómo es que los que un día fueron redarguidos, fueron contristados por el Espíritu, ellos entendieron el arrepentimiento de sus pecados, hoy se estén regresando hacia atrás. No lo entiendo, o no lo puedo comprender. Como que yo tampoco comprendo, hermano, que algunos saben que viene el día de estos que hicieron, hermano, usted sabe lo que pasó en estos días, y se anticipan a hacer tamales antes, que no los hacen en el día o después del día. En una ocasión estaba escuchando un debate de 2 personas y decían que no se debe hacer tamales para esto, pero yo los voy a hacer antes. Y yo me quedé pensando, y bueno, se está anticipando, ¿verdad? Pero los va a hacer. Entonces eso quiere decir que lo está haciendo con una intención. Los voy a hacer para que a mis hijos no se les antojen. Anticipa algo que está en tu corazón. Se está anticipando a algo que va a venir, ¿sí o no? Pero entonces está dentro de una intención. Los voy a hacer antes, aunque no los hagan el día. Y luego lo primero que decimos es que no están ofrendados. Pero hay una intención, hermanos. Y no le quiero hablar del nacimiento, ni del árbol de Navidad, ni todo lo que muchos siguen profesando. Estaba en la panadería y me dice la señora, hicimos pan de muerto. Le digo, no, yo no quiero de ese, yo quiero del vivo. A ver, ¿por qué? Yo quiero del vivo, del muerto, ¿para qué?
Está aquí hoy el refuerzo. No puede ser posible que los que fueron iluminados, redarguidos, contritados por el Espíritu para que se arrepintieran, reconocieran sus pecados, como dijo el apóstol Pedro, se compusieron de corazón, es decir, ellos supieron que habían sacrificado, llevado al martirio a Jesús, después de haberse arrepentido, vuelvan a volver a las primeras obras de antes. Vuelvan una vez más a los rudimentos. No puede ser posible que personas inmaduras todavía sigan preguntando si el árbol, si el nacimiento, si el Día de Muertos, que si el Halloween, que si esto, que si aquello es malo, cuando usted ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y dijéramos por ahí, ¿por qué tendríamos que estar reafirmando esto con creyentes? Amén. No me mire con seriedad, hermano. Pero luego dice, y gustaron del don celestial. Oye, experimentaron la gracia de Dios. ¿Cuánto usted no experimentó la gracia de Dios al arrepentirse? ¿Cuánto usted no experimentó el favor de Dios al decirle, Señor, perdóname? Yo sé que he pecado. Yo sé que era esto, Señor, y pude experimentar la gracia. Qué gozo se sintió, y el Señor reafirma, y a mí me encanta la parábola del hijo pródigo, que el hijo experimentó el mundo, era un creyente, era un hijo de familia, era un hijo que tenía conocimiento, era un hijo que tenía el sentir, hermano, del seno familiar, y de repente quiere experimentar, sí, se va a experimentar allá afuera las cosas del mundo, le ofreció con la riqueza, las disfruta, y al darse cuenta que lo que había perdido no se compara con la gracia que había recibido de su Padre. Se lo voy a decir así, no podemos entender esto, que hemos experimentado la gracia del Padre Celestial, que nos perdonó, nos redarguyó, nos corrigió, nos santificó, nos purificó, nos limpió, que vendó tus heridas, te transformó, y de repente vuelvas a rechazar ese don, esa gracia, esa bendición, hermano, como el hijo pródigo. Cuando él vuelve en sí, reflexiona, se da cuenta que lo que había recibido no se comparaba con lo que él había hecho o perdido, hermano. El escritor de los Hebreos dice, oye, gustaron el don celestial, oye, experimentaste la salvación. No puede ser posible como aquel hermanito que le vinieron los problemas y la primera actitud que tuvo es ir y tomar vino, ¿ah? Es que para calmar los problemas. Oye, hermano, o como aquel que dijo que Dios no me oye y le busca por todos lados para que Dios lo escuche. ¿Por qué no nos oye Dios? ¿Por qué no nos escucha? Cuando va el escritor dice, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Hermano, yo siempre he dicho que no define un cristiano el que brinque, salte y hable lenguas. Eso no lo define. Escucha, se lo vuelvo a repetir. Yo siempre he dicho, y lo digo bajo mi propio concepto, eso no define un cristiano. Que de repente esté en un punto y esté hablando. Eso no lo define. Eso no lo va a definir. Estaban dos pecadores, un publicano y un fariseo. El fariseo dijo, Señor, doy mi limón, haz esto, aquello, lo otro. Usted conoce la parábola. Pero estaba un pecador, Señor, sé propicio. Es decir, tú ponte en mi lugar, tú ya lo hiciste, tú consideraste mi condición. No soy digno, soy un pecador. Eso no te define. Pablo dijo a los corintios, sí, yo sé que tienen el don en hablar en lenguas, pero yo les muestro mejor un camino más excelente que eso. La esperanza, el amor. Les define y les dice, nada te puede servir, que eso es como el símbolo que hay, como el símbolo que retiñe, como la flauta, como los instrumentos de música que van a exponer y van a dar lo mejor de lo que puede salir de ellos, pero si no tienes amor, pues de nada te sirve.
Pocas palabras, puedes experimentar la presencia del Espíritu Santo. Usted la pudo haber experimentado, pudo haber visto manifestaciones, y de repente vienen los discípulos y dicen: Jesús, fíjate que llegamos a la aldea y salió un endemoniado, clamamos, lo liberamos, vino y por allá se nos sujetó esto, acá vimos una sanidad, se levantó un cojo, allá se le abrieron los ojos al ciego, al otro Señor vimos cómo le restauró la lepra, Señor vimos todo eso, y el Señor campantemente le dice: ay, hijito, no se sorprendan por eso. Que no te sorprenda eso. Pero hubiera visto el mensaje que di, me paré de un mensaje y que hubiera visto el impacto que ocasiona, hijo. No te sorprendas por eso. Y lo hubiera visto, pastor, ayer brincaba y danzaba y me empoderé. Que no te sorprenda eso. Pon los pies abajo. ¿Qué te define? ¿Qué te define? ¿Qué te define? Hay algo que te tiene que definir. Y Jesús se entra a los discípulos en la euforia de todo lo que vivieron, porque pues imagínense, tremenda campaña que hicieron los discípulos casa por casa, la evangelización casa por casa, y de repente los agarra el Señor así como que, calmado, tranquilo, eso no te define, porque la autoridad, ¿quién la dio? Yo les di la autoridad. ¿Ustedes lo están haciendo? Porque yo les di la autoridad. ¿Les quito la autoridad? ¿Les quito la autoridad? Miren, hijos, preocúpense, porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Eso te debe de preocupar. No por todo lo que veamos quiere decir que ya definimos el agua en el cielo, no, hermano. Que te preocupes que tu nombre está en el libro de la vida. El cuarto concepto que dice el escritor: asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Oh, amado hermano, gustaron, experimentaron el poder de la palabra. El libro de los Hebreos capítulo 4 versos 12 al 13 están de la mano, hermano. Por eso yo me puse a preguntar: bueno, ¿por qué Dios habla del poder de la palabra? Porque el escritor les está diciendo: ustedes experimentaron. Mira, amado hermano, quiero que cambie tantito el concepto de su mente. Si de repente dicen: oh, qué poderosa palabra, oh, qué impactante palabra, oh, es que Dios me habló a través de su palabra, oh, es que predica tan especial. No, mire, el mensaje, hermano, la palabra es la misma. Todo depende de la mente que la reciba. ¿Tampoco la coca no es la misma? Lo único que define es el cambio del envase. Si yo le invitara una coca de vidrio ahorita, se la va a saborear más que una de 600, o con una de 1,25 litros, o la de 2, o la de 3. Yo me he tomado una de botella, bien fría, hasta se quema la garganta, que dice: wow, no hay otra como la de vidrio, ¿verdad? Tómese una de 600 y le sabe hasta insípida y no le sabe igual, pero la esencia es la misma. Lo que cambia es el envase, los receptores son los que cambian, hermano. Aquí no es una poderosa palabra, aquí no es, qué mensajazo. No, depende de cómo tú recibes la palabra. Según como tú recibas la palabra, será la transformación que la palabra te dé. Eso es lo que define al creyente. No definamos al que la aporta, sino la palabra que transforma. Es decir, ¿qué impacto ocasionó la palabra que te dieron ayer? ¿Qué impacto ocasionó la palabra que te dieron el jueves? ¿Qué impacto ocasionó la palabra que te dieron el domingo? Porque tú te pudiste haber llevado un mensaje nada más aquí en la mente, pero no llegó más allá de lo que era la mente, sino que tenemos que entender lo que Hebreos capítulo 4, 12 nos enseña y dice la escritura. El escritor les dice a los creyentes inmaduros, a los que estaban en la decadencia de su fe, a los que estaban casi dándole la espalda a Dios, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, pero también que discierne las intenciones del corazón. Es decir, la palabra tiene que traspasar hasta lo profundo, te tiene que discernir la manera de pensar, pero también te tiene que llevar a la intención del corazón. Es que lo que el Señor pretende es no solamente llegarte, mi hermano, al pensamiento, sino ir más allá de tu propio pensamiento. Hay hermanas que les encanta decir que están empoderadas, pero nada más se lo quedan aquí en la mente, pero no lo tienen vivido en el corazón. ¿Me está entendiendo? Nomás alimentaron la mente, ¿sí o no?
van a alimentar la mente. Y quieren vivir que la mente esté alimentada así. Es como cuando usted alimenta al gusanito que tiene en el estómago, ¿verdad? Toda la mañana le pide una galletita de chocolate, su cafecito. Y a la mañana que sigue otra vez la galleta de chocolatito y el café. Y al otro día le vuelve a pedir lo mismo. Estamos alimentando un gusanito, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No me mire con seriedad y me ve con enojo. Yo siempre le digo que eso es una lombriz espiritual. Estamos alimentando una lombriz espiritual. Sí, la emoción, victoriosos, poderosos, empoderados, hombres de guerra, poderosos, y no sé, digo, se llenan de la lombricita espiritual, hermano. Pero cuando vienen las enfermedades, las tribulaciones, la prueba, la lucha, la adversidad y todo eso, ¿qué pasa, hermano? ¿Dónde están los empoderados, hermano? ¿Dónde está Pablo y Silas en la cárcel? Voltea a la hermana, dígale, ya deja de alimentar la lombricita espiritual. Nomás lo que nos gusta. Lo que nos gusta lo agarramos, ¿vale? Lo que no nos gusta. A mí me ha tocado estar en reuniones cuando el mensaje es el que gusta y hasta me. Y cuando ya les gusta, ya empiezan así como que. Iba bien, pero ya no me gustó, ya. Le cambian el asunto. No, hermano. La palabra eficaz está definida en el pensamiento, pero en la intención del corazón. Tremendo. Un ejemplo. Di la palabra y mi siervo sanará. ¿Cuál era la intención del hombre? Escucharla, pero también el efecto de esa palabra, que el siervo sanara. Cuando usted venga a la iglesia, escuche la palabra, pero con intención. No para esto, para allá, sino ¿cuál es mi intención, Señor? Yo voy a ir al templo a escuchar tu palabra, porque al oír tu palabra, mi intención, Señor, es que mi siervo sane. Tú nada más di la palabra y mi siervo sanará. El hombre estaba entendiendo algo más allá del efecto de la palabra. Quería que la palabra traspasara su mente, pero definiera la intención de su corazón. Yo quiero ver a mi siervo sanado. Cuando llega a casa, dice la escritura que iba rumbo a su casa y llegaron los mensajeros o los que le encontraron. ¡Tu siervo está sano! ¡Ah! ¿Cuándo? ¿En qué momento? No, pues hace momento. ¡Ah! Fue cuando Jesús dio la palabra y el siervo fue sanado. Ellos habían experimentado esto, hermano, pero aún cuando lo experimentaron, estaban negando su fe. Habla de los poderes del siglo y los poderes del siglo venidero. Ellos habían experimentado las bendiciones y promesas, y no las presentes nada más, sino también las futuras. Usted no ha disfrutado de las bendiciones del Señor, hermano, dígame, no ha disfrutado de las bendiciones del Señor. Las veces que el Espíritu Santo se alaba, las veces que el Espíritu Santo lo contrita, las veces que el Espíritu Santo trata con usted, eso es una bendición. Usted ha disfrutado de las bendiciones cuando da, cuando usted bendice, cuando provee, Dios lo ha bendecido. Hermano, Dios nos ha dado de sus bendiciones y ellos habían gustado también de eso. Habían recibido todo ese tipo de bendiciones, pero ¿qué estaba pasando? Se estaba regresando hacia atrás. Se estaba regresando hacia atrás. El segundo concepto, estaba cambiando de parecer. El escritor a los Hebreos les dice, oye, no solamente no me queda en la conciencia, no puedo entender, no puedo comprender que si fueron redarguidos por el Espíritu para el arrepentimiento, si experimentaron la gracia de salvación, si fueron participantes de las manifestaciones y del poder de Dios o del Espíritu Santo, y ellos experimentaron la palabra, pudieron entender la palabra y fueron bendecidos con las bendiciones y las promesas que el Señor les ha dado, ¿cómo es que hoy están cambiando de parecer? A ver, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están retornando? La Escritura dice el apóstol después en el verso 6, y recayeron. La palabra recaer es cambiar de parecer. Yo sé que no lo voy a hacer cambiar de parecer, hermano, y mi intención es que usted lo ponga pino ahora en Navidad.
sé que no le voy a cambiar de parecer que deje de ser tamales en el mes de octubre. Está aquí. No me entendió. Yo te lo voy a cambiar. Pero ¿cómo es posible que ellos cambiaron de parecer? Mira, como que, no, a mí no me lo va a imponer, porque no se trata de imponer nada. Aquí se trata de definir la vida cristiana. Es que todos los obreros le están diciendo, hey, no cambies de parecer. No puede ser posible que si ya gustaste de todas las cosas que el Señor has experimentado, hoy estés recayendo, es decir, estás cambiando de parecer. Es imposible para esos creyentes, o si se les pudiera decir que eran creyentes, falto de fe y de seguridad en el Señor, volvemos a llevar a la renovación del arrepentimiento. Es decir, yo no puedo decir, hermano, oye, el arbolito, o esto, o aquello, o como dijera un comentarista, ¿en qué beneficia? ¿En qué te edifica? ¿Qué produce? ¿Qué resultado da? Si hay algo que da de edificación, entonces entendería y comprendería que es bueno. Pero si no te edifica, ¿qué nos separa? ¿Qué hace la diferencia en que el creyente de la iglesia tenga el pino adentro, o lo ponga a su espera, o le ponga el nacimiento, o atribuye algunas cosas, hermano, o muchos criterios que se forman? ¿En qué edifica? ¿En qué puede ayudar? O hermano, en pocas palabras, ¿qué impacto puede ocasionar? ¿Qué impacto ocasionó cuando trajeron la sanidad del coco? Se hizo una revolución, ¿sí o no? El impacto que ocasionó la sanidad del que estaba a la entrada del templo de la Hermosa hizo que todos le pusieran atención al milagro. Pues es lo que tiene que pasar con nosotros, hermano. Algo tiene que ocasionar un impacto en la vida de tu propia vida y en la vida de los que están en nuestro entorno. El impacto que ocasione traerá para nosotros, hermano, una bendición. Hará que el creyente pueda avanzar. ¿Qué estaba pasando con estos hermanos? No solamente cambiaban de parecer, sino que ellos mismos querían volver a crucificar al Hijo de Dios una vez más por sus pecados. En 1 de Pedro capítulo 3 verso 18, ¿qué dice, hermanos? 1 de Pedro capítulo 3 verso 18. ¿Alguien lo quiere leer rápidamente, hermano? Porque ya estoy por terminar. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. ¿Alguien lo tiene? Primera de Pedro 3, 18. También Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Porque, ¿qué dice bien, hermano? ¿Qué dice? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo la verdad, que dice, muerto en carne, pero vivificado en espíritu. Cristo hizo un solo sacrificio, ¿sí o no? Pues aquí los hermanos querían que volver a regresarse a la ley mosaica y volver una vez más a los antiguos sacrificios, porque ellos ya habían perdido la sensibilidad de la gracia salvadora que Jesucristo les había otorgado en su sacrificio único. Como que yo siento que para aquellos hermanitos que les gusta bautizarse 1, 2, hasta 3 veces, ¿verdad? Como que siento que el bautizo que me hizo mi pastor, no, como que no estaba muy bien. Pastor, ¿me podría volver a bautizar? Mi hija, entonces, ¿cómo lo hiciste la primera vez? ¿No lo hiciste correctamente? ¿Entiendes? Está como una hermana que me dijo, pastor, quiero que bautice a mi hijo, quiero que sea partícipe de la bendición del Señor. Y dije, hermana, pero eso es voluntario. Es que eso es un acto de fe. Eso no es una imposición. Usted no puede traer al hijo para que lo bautice yo, porque usted está imponiendo un bautizo. Amén. La ceremonia del matrimonio. Cásate conmigo por la iglesia, pero si el hermano no quiere, ¿te lo van a poner?
Entonces me quedaron callados, hermano. Es voluntario. La disposición del corazón, la intención. No puede llevar usted un sacrificio. Imagínense el animalito. Ya el hermano había sido reconciliado, había habido una reconciliación con Dios, había manifestado la perdón de sus pecados, pero ahora estaba negando la fe de nuevo, estaba volteando hacia atrás, estaba cambiando de parecer, y otra vez, aquel que ya había confesado sus pecados, aquel que ya había sido bautizado en agua, aquel que ya le habían expuesto la imposición de manos, volver a llevar otra vez su sacrificio, y otra vez llevarlo ante los sacerdotes para que los perdone sus pecados, hermano, era volver hacia atrás. Y el escritor está diciendo, hijo, hey, Jesús fue crucificado una sola vez, una sola vez. Y el sacrificio de Jesús fue perfecto. No fue imperfecto, fue perfecto. Y ellos lo tenían que comprender. El pasado de ellos ya habían rechazado los sacrificios judíos y ahora estaban volviendo a adoptar cada sacrificio. La reprensión que le da el hermano era identificar que el sacrificio que Jesús hizo fue único y una sola vez por los pecados de todo el mundo y fue perfecto. Y entonces Pedro escribe en su carta diciendo que el sacrificio de Jesús fue como cordero que fue llevado al matadero y endureció su boca, pero fue un sacrificio perfecto. Y el escritor de los Hebreos vuelve a reafirmar eso más adelante, mi hermano, en los siguientes capítulos, porque a los creyentes de su tiempo, a esos creyentes ya les estaba dando la intención de querer regresar a los antiguos sacrificios. Y con este tipo de actitud era difícil de volverlos a llevar al sacrificio, llevarlos una vez más al entendimiento del sacrificio. Por eso el escritor a los Hebreos, en el capítulo 3, versículo 12 y versículo 13, les está volviendo a reafirmar. Capítulo 3 de Hebreos, versículo 12, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón que malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermano, no endurezcas tu corazón. La inmadurez y la falta de fe genuina endurece el corazón. ¿No ha visto el hermano hoy que, bueno, no sé si le podemos decir hermano, a lo mejor por el título, hermano, pero incrédulo, que ya ni por sus alimentos ora? Amén. Amén. ¿Le sirve el alimento? Sí. Come. Mire, dígame si esto es provechoso o beneficioso. Señor, tú sabes lo que te dije ayer y es lo mismo que te digo hoy. Amén. Y come. Eso no es agradecimiento al Señor por los alimentos. O al niño que pone a orar por los alimentos y usted le está diciendo qué es lo que tiene que hacer para que ore por los alimentos, hermano. No está saliendo del corazón. Al niño nomás le está volviendo con palabras repetitivas y no le estamos enseñando el camino bueno. ¿Está entendiendo? ¿Entiende? ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Entender la importancia que tiene el sacrificio de Jesús. Experimentaron, hermanos, dice la Escritura, que ellos volvían a experimentar el vituperio que le daban a Cristo. La palabra vituperio se refiere a los actos o a las palabras deshonrosos, humillantes que públicamente le hicieron a Jesús cuando iba rumbo al Gólgota. ¿Qué están haciendo estos hermanos que un día buscaron a Dios, pero que van a visitar al curandero, al brujo, o que se van a hacer la limpia, Catumaco, o que se van al Via Crucis o a la carrera de los judíos, o andar con los huevos, o el Chantolo en San Luis Potosí? ¿Qué que le diga más? ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! En Semana Santa no viene a recordar la memoria de Cristo, recordar el servicio de Cristo, si no anda en el Via Crucis, ¿verdad? Y cuando ven a la iglesia ven la pasión de Cristo, la película de Mel Gibson, ¿verdad? Que más que enseñarnos el servicio de Jesús es más deshonroso la manera que presentan a Cristo ahí. Pero la gente se queda con ese criterio y cree que eso es provechoso.
Amado hermano, no, el escritor aquí de los Hebreos dice, no, eso no es provechoso. Es como si volvieras a injuriar, es como si volvieran a maldecir, es como si volvieras a tomar las actitudes de los fariseos de aquel tiempo y los saduceos y los escribas y los religiosos del tiempo de Jesús para llevar a Jesús otra vez a crucificar por la causa tuya. Oye, hijo, ya experimentaste la salvación. Ya experimentaste la gracia, ya experimentaste el poder, ya experimentaste el poder de la palabra, ya has experimentado las bendiciones del Señor. ¿Cómo quieres que otra vez tengamos que llevar al sacrificio a Jesús para que te vuelva a restaurar o renovar? Hijo, eso no se puede hacer porque es un solo sacrificio. Al final el escritor nos advierte y nos da una evidencia o una clara evidencia de la palabra implantada y la superficial en el corazón del creyente. Voy a cerrar así. Hay una evidencia porque da un ejemplo. Evidencia de la palabra implantada y la superficial en el corazón del creyente. No puedo mencionar el por qué dice creyente el escritor. Si está volviendo hacia atrás, quiere decir que ya no está creyendo. No sé cómo lo podríamos definir o de qué manera le podríamos decir. Le decimos hermano, pero Juan dice ni le digan bienvenido. No a todo el que diga Señor, Señor. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces hay un criterio personal y nos dice ahí, para que vea y cerramos, dice la escritura, el escritor a los Hebreos en su versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe ¿qué? Bendición de Dios. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Se lo voy a tratar de explicar rápidamente en una sola palabra, sencilla, lo más sencillo que puedo. Que la persona que recibe por fe y tiene la seguridad de la convicción de la salvación, la presencia del Espíritu Santo en su vida, la palabra poderosa que se le transmite para llegar no solamente al pensamiento sino al corazón, esta persona es como la buena tierra. Recuerde, aquí no está hablando de la parábola del sembrador, porque la parábola del sembrador está hablando de la palabra para salvación, de acuerdo como la recibieron. La tierra del concepto de los creyentes o de las personas que reciben el evangelio, pero aquí ya está hablando de personas que ya creyeron. Este se está refiriendo a un grupo definido nada más. Y usted no diga, es que yo soy de la mala tierra. No. Todos los que estamos aquí ya recibimos el conocimiento de la palabra, ¿sí o no? Ya estoy terminando. ¿Sí o no? Todos los que estamos aquí ya recibimos el conocimiento de la palabra del Señor. Y este niño que está aquí me va a decir que no ha recibido. Este niño ya lo ha recibido. Amén. Acá el pequeñito apenas, pero el que está sentado ahí atrás, que siempre anda ahí pegado con los diáconos, este ya va a recibir mayor condenación, porque ya está más adentrado. Los que están ahí atrás, hermano, también ya tuvieron el reconocimiento de la palabra, ¿sí o nada? Hasta los presentaron, así que nada, ya hasta los presentaron. Al hermano que lo trae sin ganas también ya recibió el mensaje. Estuvo. ¿Me entiendes? Ya no hay ninguno que esté aquí que diga, es la primera vez que vengo a escuchar del Evangelio. Todos los que están aquí han escuchado el Evangelio. Todos sin faltar ninguno. Hasta el que me está mirando así como que diciendo, pastor, me está echando a mí. No. Todos lo hemos recibido. Pero ¿de qué dice la Escritura? Es decir, el creyente recibe la palabra y el que la recibe, el que produce, el que en cierta manera ya es maduro, la palabra nos dice, es decir, el creyente maduro, firme en convicción, fe inquebrantable, recibe la palabra de Dios que llega por caer, por el oír la palabra, tiene que producir, es decir, hermano, para que como que nos quede bien claro, dígale al que está al lado, ¿cuánto has producido en tu vida cristiana hasta el día de hoy? Dime, ¿qué has producido? ¿Qué podemos sacar de provecho de ti, de tu vida cristiana? ¿Sí no recibe la palabra? Ayer recibieron la palabra. ¿Sí no? Ayer recibió, el jueves recibió palabra. El domingo pasado recibió palabra. Pero ahora dígame, ¿qué provecho hemos sacado de usted de la palabra que recibió? ¿Qué provecho sacamos? ¿Hay algo de provecho?
Ya casi terminamos el 2024. Ha recibido varios mensajes. Ahora dígame, ¿qué provecho? ¿Qué provecho? El escritor dice que el que recibe la palabra, que el que recibe la bendición de la lluvia, y dice la escritura y lo aclara, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, sobre usted y sobre mí ha caído mucha palabra, hermano. ¿Cuánta palabra Dios nos ha dado durante todos estos años? ¿Cuánta palabra, hermano? Quisiera ser prudente, pero hay un hermano que de repente lo encontré tomándose un vino, vamos a decirlo así, para no decir la marca y la otra cosa. Y me dice, hermano, le digo, oye, ¿por qué estás así haciendo eso? Si Pablo le dijo a Timoteo que tomara un poco de vino. Y yo estoy haciendo lo que Pablo dijo. Le digo, traes tu Biblia. Y traía Biblia y tremendo. Saca tu Biblia. La sacó. ¿A quién le está diciendo Pablo? Le digo, por poco se me sale el nombre. ¿A quién le está diciendo Pablo? ¿A quién le está diciendo Pablo? No, pues a Timoteo. Te lo está diciendo a ti. ¿Está tu nombre ahí? No, pues no está mi nombre. Entonces no te lo está diciendo a ti. Te lo está diciendo a Timoteo. Y sabes que había un vino que era medicinal. Hay medicinas o suplementos o soluciones que traen alcohol. Pero eso no significa que lo tengas que hacer para tomar o ponerte como araña fumigada. Y aquí Pablo le está dando el consejo a ti, Timoteo. Y no te está diciendo a ti, hijito, ve y tómate esto porque para esto. No, le está diciendo Pablo a Timoteo. Y se queda, hermano. Entonces estoy diciendo mal, ay, no te doy un zape porque no puedo, porque, hijo, no eres ni mi oveja para acabar la bola. Pero tienes que entender esto. No puede ser posible que la palabra, ¿cuánta palabra voy a dar? Bueno, hermano, usted recibe palabra, hasta sube ya hasta la palabra, Señor. Un tonel de palabras que usted tiene, la tiene en Audible, la tiene en internet, la tiene por Facebook, la tiene en YouTube, en Messenger, en TikTok, la tiene tanta palabra que tiene. Pero ahora le voy a decir lo que dice el escritor. Dame la producción de toda esa palabra. A ver, ¿qué tanto has producido? Por pocas palabras Jesús dijo, dame el fruto. Dame el fruto. Dame el fruto, dame el fruto de lo que recibiste ayer, dame el fruto de lo que recibiste el jueves, dame el fruto de lo que recibiste el domingo, dame el fruto de lo que recibiste hace 15 días, dame el fruto de lo que recibiste en el mensaje que te dieron por la internet, dame el fruto. Y dice la escritura que de repente Jesús va caminando y se encuentra un hermano de la iglesia Fuente de Agua Viva, como una higuera que ya llevaba años plantado ahí, y pasa Jesús y de repente le va a buscar higos. Oye, este no tiene higos, y la quiere maldecir, ¿verdad? No, espérate tantito, Señor, no la maldigas, déjame cavar alrededor de ella, voy a cavar alrededor de ella, Señor, lo voy a abonar, lo voy a cultivar. Y cuando sea el tiempo, Jesús no esperaba el tiempo. Y cuando sea el tiempo vienes y buscas el fruto. Si Jesús hubiera esperado el fruto de los higos, le daba tiempo al hermano, ¿eh? No, Jesús sabía que había una temporada, había 2 temporadas para los higos, los prematuros y los que ya eran del tiempo. Y Jesús estaba buscando el fruto prematuro y no había fruto. Hermano, ya empieza a dar aunque sea los primeros cocollos del fruto. Ya da los primeritos manguitos que luego se vayan bien y digan, la hermana va a dar fruto. Pero ya van más de 35 años del evangelio y un bendito cocollo sale de ella, hermano. Eso quiere decir que nosotros no está dando fruto. Está aquí o ya se fue. Fruto es lo que estaba pidiendo el escritor. Oye, si Dios te está bendiciendo como la lluvia que cae todos los días, o la lluvia que viene de arriba, ¿sí o no, hermano? Voy a cerrar así. Hay una lluvia superficial. Usted riega en las plantas con el agua del río y no se ha dado cuenta que no producen igual que cuando viene la lluvia que viene del cielo. La diferencia se nota. Usted lo notó ahorita en las temporadas de escasez de lluvia. Se ve cómo se veían las plantas. Pero cuando llovió, no, el cambiazo que dio, ahí luego se ve cuando
Dios empieza a bendecir a una hermana, hermano que está buscando a Dios, que lee la palabra, que se alimenta de la palabra, que está siendo ministrado por el Espíritu Santo, se ve el cambio radical a la persona que solamente está siendo alimentada superficialmente. Hay muchos mensajes superficiales que son como el agua del río, que lo único que van a hacer, mi hermano, es opacar y no producir lo que el Señor quiere sobre tu vida. Dice la Escritura que el que recibe esa bendición, recibe bendición de Dios. El hermano que produce con lo que el Señor le va dando continuamente, va siendo bendecido. Por eso de repente usted le dice, ¿cómo es la hermana Juanita que mírala? Ahí la ve que va a la iglesia, ahora busca al Señor, ahí está buscando al Señor. Y ¿cómo la bendice? ¿Cómo le hará esa bendita hermana para que Dios le esté bendiciendo? Y yo no puedo eso, ni yo más, ni porque me esfuerzo. No veo la bendición. Yo no puedo ver la respuesta. Pero luego dice que ese mismo creyente, esa misma tierra, produce espinos y abrojos. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Hermano, cierro así. Usted sabe por qué le vienen los problemas, las enfermedades, las adversidades y las circunstancias. Usted ha encontrado la clave de por qué le viene todo eso. ¿Usted lo sabe? ¿Sabe por qué se enfermó? ¿Sabe por qué usted tiene que estar cuidándose para la situación de los análisis que tiene que hacer para presentárselos al doctor para ver que lo va a requerir? ¿Usted sabe por qué viene todo eso? A lo mejor me va a decir que por descuido, porque pues ya es la edad o circunstancias. La mayoría de las pruebas que vienen a la vida de los hermanos es para pasar el examen. Dios te pone a prueba a ver qué tan maduro o inmaduro, a ver qué tanto crece la fe o si te falta fe. Señor, aumentanos la fe. ¿Quieren fe, hijos? Tienen que tener la fe como un grano de mostaza. Dísele por ahí. Vamos con el granito de mostaza. Pero ese quedamos el concepto de grano de mostaza. Y luego muchos creyentes dicen, es que dice la Biblia que si tuviéramos fe, le dirías a este monte, desarráigate y échate a la mar. Oye, le está diciendo que la fe tiene que causar un impacto mucho mayor en su propia vida. Se viene de mostrarse la más insignificante y la más pequeña de todo el mundo. ¿Está entendiendo? Pero ¿cuál es el impacto que ocasiona esa fe? Tú le puedes decir a ese monte, desarráigate y échate a la mar, pero es que tu fe tiene que ser mucho mayor, tiene que producir un impacto. Usted me dice, pastor, soy una mujer de fe. Bueno, vamos a ver el impacto que ocasiona tu fe. ¿Quiere ver un ejemplo? Le llegaron a una hermana a su casa más de 30, era casi 30 personas. Habían hecho una campaña. A mí me tocó llegar en esa ocasión a esa casa y de repente mi hermano, dice la hermana, le dice el pastor a la hermana, ¿sabe qué? Vinieron más de los que pensaban que venían. Después venir el predicador conmigo. Ahí voy yo. Iban los músicos, iba el servidor y de paso iban otros hermanos. Dice la hermana, y como toda hermana creyente va, le iba a mencionar la iglesia, pero como toda hermana creyente, échale agua a los frijoles para que alcance. Es que la hermana se quedó calladita y le dijo, pastor, yo nomás hice cena para el predicador y los músicos y cuando ustedes eran como 10, yo nomás tengo que conservar como, no, pues hermano, que les tocó traer a la familia y mire, vinieron más, somos como 30. La hermana se queda y dice, pues voy a probar su fe. A nosotros nos dijo, pues voy a probar su fe. A ver, ¿cómo que va a probar nuestra fe si la que nos va a detener es usted? Y dijo la hermana, no, voy a probar su fe. Necesito ver si lo que dicen se experimenta. Que nos agarran a todos. Y le hicimos bolón a la cazuela de bisteces, a la olla de frijoles y al café y el pan, y a las tortillas hechas a masa. Y empezamos a clamar, Señor, como que nos equivocamos de casa o nos equivocamos de hermana. Señor, mira, y empezamos y el pastor dijo, siempre el evangelista cree que el evangelista hace todo, ¿ah? Hermanito, te toca orar por los bisteces. Hermano, usted que toca por esto y por el otro y que nos agrupa el pastor. Yo me acordaba de mi pastor de aquellos años que siempre le gustaba orar agarrado de la mano. Y a ver, no, agarrado de la mano.
Por si no mantengo fue que me la puse loco. Estoy terminando porque te ponga de pie. Vamos, Señor. Me temblaban los pies, hermano. Creo, se lo estoy diciendo así con temor y temor. Me temblaban los pies de que los bisteces no se multiplicaron. Empecé a clamar, Señor, mira, la hermana nos está diciendo que es comida para 10, pero somos 30, y entre los 30 algunos repiten doble. ¿Qué hacemos, Señor? Pero tú dijiste a Felipe, le dijiste, y Andrés, debes de comer. 200 denarios no nos alcanzan, hermana. 2 kilitos de bisteces no nos van a alcanzar para comer 30. Señor, multiplícalos. Mira, hermano, que fue tanta la fe que empezamos a inventar todo más. Yo le voy a decir, oré con incredulidad, la sinceridad. No crees que oré viendo una cazuela y que estaban saliendo un montón de peces y se estaban multiplicando. Yo le dije, Señor, no sé si se van a multiplicar, yo no lo sé. Pero tu palabra dice, me acordé de Elías, Señor, como dijo la viuda y como le dijo Elías a la viuda, Señor, dame a mí primero. Yo le dije, Señor, que me den a mí primero. Entonces, como los demás se pueden comer. Pero que no escasee la harina y no escasee el aceite. Y empezamos a clamar, hermano. Por ahí un hermano clamó de otra manera, otro no clamó de otra manera, otro empezó a decir, Señor, pero lo que más nos llamó la atención, mire, que aunque estaba llorando con esa euforia, un niñito. Ese fue el que cambió la diferencia de 28 o 18 hermanos internos. Un niñito. Estábamos orando, hermano, y empecé a oír al niñito. Estaba un hermano y un niñito. Señor, estaba llorando. Se estaba derramando sus lágrimas del niño y dijo, Señor, no es conmigo durante este día. Tú sabes, Señor, que salimos con los hermanos desde la mañana y lo único que me traje en el estómago son unas pasitas de té y una galletita que me dejaron. Pero tengo mucha hambre. Quiero comer. Así como aquel niño huérfano, Señor, que un día tu amor le diste. Señor, yo quiero que tú me des esta noche. Dame para llenarme y dame para llevarle a mis hermanos que no han cenado todos. Por la fe de ese niño, hermano, comemos todos. ¿Y qué vio la hermana en ese niño? Y le preguntó, hijo, ¿tienes más hermanos? Sí, somos 4 en casa. Allá se quedaron 3. Hermana, ¿les podré llevar tantito de lo que usted me va a dar para mis hermanos? Dijo la hermana, sí, hijo, no solamente te voy a dar a ti para que te llenes, sino también te voy a dar para que te. Un niño marcó la diferencia entre todos los que estábamos clamando. Yo pensé que por mí o por el hermano o el otro, Dios nos había bendecido. Era un niño que clamó con todo su corazón y con toda la sinceridad. La palabra había caído en un niño, hermano. Por eso no deje de traer a sus hijos al templo. Ese niñito había estado en esa campaña. Ese niñito recibió la palabra y traía el mensaje en la mente y en el corazón. Y ese día Dios había hecho un milagro. ¿Sabe? La hermana se quedó sorprendida que le metía la cuchara y servía los platos. Y no los servía con a medida, los servía rebosantes y veía que la cazuela de los frijoles no escaseaba y que los bisteces, entre más le sacaba, más le podía ver que había tenido. Ese milagro, hermano, jamás lo he vuelto a ver. Jamás lo he vuelto a ver. La hermana que echaba las tortillas dice que le bajaba la masa y veía que de repente le ponían más abajo, que más le quería echar, que más masa de ahí abajo, y más le echaba, que más masa de ahí abajo. Llegó un momento la hermana que dijo, bueno, ¿cuándo van a parar de traerme masa? Esto es lo que Dios hace. No podemos volver a casa, hermano, no podemos volver a casa. No podemos volver a negarnos después de todo lo que hemos experimentado por la gracia del favor de Dios. No tienes que producir fruto. Tu fruto tiene que permanecer. Tienes que tener una fe inquebrantable y tienes que aprender a madurar, crecer, no se conforme, sino que tienes que. ¿Quiere ponerse de pie? Quiero pedirle esta tarde que ahí donde está, levante sus manos ahí donde se encuentran.
Y le diga al Señor, tengo que producir. Tengo que producir una fe inquebrantable. Tengo que producir resultado de tanta palabra que recibo, tanta palabra que he llevado a mi mente, a mi corazón. Que muchos están produciendo espinos y